Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación y bueno, quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar, al tercer webinar de este ciclo, de esta especialidad del nuevo reglamento eléctrico, nosotros como Grupo Legrand. Así que bueno, quiero darles la bienvenida a todos, aprovechar de saludar a todos aquellos que nos están saludando a través del chat, como Sami, Adolfo, Patricio, Alejandra, Juan, Víctor, Juan Vega también, a todos muy buenos días, don Arturo que también nos acompaña desde acá, desde Santiago, muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos, como les decía, a este ciclo de charlas que partió hace ya 2 semanas, con un primer webinar donde hablamos del pliego técnico número 10 y cuáles eran aquellas nuevas exigencias y cambios con respecto a las instalaciones eléctricas de uso general. Luego, el martes pasado estuvimos hablando un poco acerca del pliego técnico número 2, cuáles eran aquellas novedades, aquellas exigencias acerca del pliego técnico número 2, como les decía, acerca de tableros eléctricos específicamente. Y el día de hoy, bueno, vamos a continuar con lo que son el pliego técnico número 4 y todo lo que son los cambios en canalizaciones eléctricas. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy, pero antes de comenzar y antes de presentarles al relator, quiero simplemente recordar las charlas o los webinars que quedan de este ciclo, ¿ok? Entonces, acá van a poder ver que el próximo martes vamos a estar viendo todo lo que son el RIC número 8, pero específicamente lo que tiene que ver acerca de alumbrado y señalética de emergencia. Sabemos que en ese RIC también se abordan otros temas, pero vamos a estar hablando de este en particular. Luego, el martes 15 de febrero vamos a estar viendo un poco acerca de eficiencia energética y cuáles son aquellas más exigencias para edificios. Y vamos a finalizar repitiendo el primer webinar que realizamos, ya que muchas personas se enteraron de este ciclo después, así que vamos a hacer una pequeña repetición para aquellos que ya asistieron en la primera charla, en la primera oportunidad. No es necesario que vuelvan a participar en este, pero va a ser para aquellas personas que no pudieron asistir y que quieren recibir también su diploma de participación final por haber cursado o habernos acompañado durante todo el ciclo de charlas del nuevo reglamento. Así que bueno, recordarles también que al finalizar cada uno de estos webinars, la plataforma que nos presta servicios Click Meeting les envía de forma automática a sus correos electrónicos el diploma de participación por esa charla en particular, pero nosotros como departamento de capacitación del Grupo Legrand vamos a diseñar un diploma final adicional para todas aquellas personas que nos puedan acompañar durante todo el ciclo, desde la primera charla hasta la última, que sería el RIC número 14 de eficiencia energética. ¿Ok? Así que voy a aprovechar de leer brevemente aquí los comentarios del chat, saludar a Daniel, a Eberto, a Sebastián, que nos acompaña desde Valparaíso, a Juan Pablo y a Daniel Ramón Silva también. Así que a todos bienvenidos y muchas gracias. Eso quería comentarles con respecto a todo lo que es este ciclo de charlas, así que ahora vamos a comenzar con esta capacitación, siendo las 10:05. Así que simplemente voy a activar el modo preguntas, van a poder hacer todas sus preguntas y todas sus consultas a través del chat que se encuentra en la esquina inferior derecha y ahora les debe aparecer un símbolo de interrogación. Así que cada vez que hagan sus consultas, si presionan ese símbolo de interrogación, su pregunta se va a marcar, se va a remarcar de color azul y así va a ser mucho más sencillo para el relator de ver su consulta, o si no también las vamos a poder poner en pantalla al finalizar la presentación. Así que, por favor, todas las dudas, consultas que tengan a través del chat haciendo clic en el símbolo de interrogación. Y lo otro que quería comentarles es que en un par de minutos van a tener un botón en pantalla para que puedan descargar la presentación en PDF que va a estar realizando el relator el día de hoy acerca de este pliego técnico número 4, específicamente acerca de las canalizaciones, los cambios en canalizaciones eléctricas. Así que para esto quiero llamar a Salvador Burton. Salvador Burton es Product Manager del Grupo Legrand, de esta línea de productos, de todo lo que son las canalizaciones, y bueno, ha preparado una excelente presentación para todos ustedes para que puedan conocer estos cambios del nuevo reglamento. Así que hola Salvador, muy buenos días, bienvenido. Hola Alba, muy buenos días a todos nuestros amigos que están conectados. Tercera jornada me parece ya, ¿o no? Así es, tercera jornada. Y qué gusto ver que hay muchos conectados, así que me imagino que le están dando continuidad a todas las jornadas. Muchas gracias Alba por la presentación. Como decía Albita, soy el Product Manager en Legrand de toda la parte de canalizaciones, así que el día de hoy los voy a estar acompañando con
un análisis, ¿cierto? Una revisión del RIC número 4 en lo que respecta a canalizaciones. Recordemos que el RIC 4 no solamente aborda la soportación, ¿cierto? Que es lo que corresponde a las bandejas, canastillos, ciertas escalerillas, sino que también aborda el cableado, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a enfocar netamente en los productos finalmente de soportación del cableado, de protección del cableado, que son precisamente lo que habitualmente llamamos canalizaciones, ¿ya? Me voy a sí, tomar un segundito para hacer un cambio en la presentación. Y vamos a cargar de nuevo a ver si ya no me aparece. Ya, ok. Ok. Perfecto, comencemos entonces. Como ya no es novedad, ¿cierto? Para ninguno de nosotros, tenemos un nuevo reglamento, hay un cambio, ¿cierto? Como me imagino mis colegas también lo han comentado antes, que se produce luego de tener, ¿cierto? Una norma, la 4/2003, vigente por cerca de 18 años, ya, o con un estilo finalmente de documento por capítulo, donde finalmente el capítulo 8 era el que correspondía a la parte de canalizaciones y que nos presentaba, ¿cierto?, la información de una manera, todo concentrado en un único documento, y pasamos ahora, ¿cierto?, entonces a una forma distinta de reglamento, ahora no norma, ¿cierto?, con un pequeño documento que nos rige algunos aspectos generales y pues 19 pliegos técnicos, ¿cierto?, que profundizan en cada una de las materias necesarias para, obviamente, aportarle una mayor seguridad a nuestras instalaciones. ¿Ya? Respecto al RIC número 4, ¿cierto?, buena parte de lo que ya se tenía en la norma 4/2003 se mantiene en este pliego número 4 de canalizaciones. La verdad que algunos productos como son, por ejemplo, las canalizaciones de tipo liviana, bandeja o molduras, ya tenían una buena normativa, ¿cierto? Una buena base de normalización desde la 4/2003. Ya, pero en este nuevo reglamento se modificaron algunas cosas, ¿cierto? Que siempre nos presentaban dudas, ¿cierto? O generaban muchas dudas respecto sobre todo a los espacios considerados como lugares de reunión de personas, a qué teníamos que considerar o dónde instalar un producto libre de halógeno o no. Bueno, todo eso, la verdad que se resuelve un poco en este RIC número 4 con una explicación bastante más sencilla, ¿cierto? De lo que tenemos que considerar o de los productos que tenemos que considerar en estos espacios. ¿Qué es novedad y que lo vamos a abordar también hoy día? Son los canastillos. Ya los canastillos, una solución que en el mercado lleva ya bastante tiempo. Sin embargo, no tenía reglamentación o normalización en nuestra norma 4/2003, ¿cierto? Muchas de las instalaciones los hacíamos siguiendo el código que existía ya para las bandejas, ¿cierto? De fondo plano, ranurado, o bien para las escalerillas, porque por sí solo en la norma 4/2003 ni siquiera se abordaba el nombre de canastillo. Ahora sí tiene un apartado especial, tiene algunas exigencias particulares para este tipo de solución que las vamos a abordar el día de hoy, y vamos a cerrar, ¿cierto?, hablando también un poco de los cortafuegos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto sí se exige también dentro, no solamente del RIC número 4, se exige, ¿cierto?, dentro de otros RIC, ¿ya?, en los cuales tenemos que ahora considerar, entender para qué es un sello cortafuego, cuál es el rol que cumple, ¿cierto? Y dónde nosotros deberíamos utilizarlo. Así que esos son los 3 tópicos en general que vamos a tocar el día de hoy. Cambio en canalizaciones livianas, ¿cierto? En tipo canastillo y en las barreras cortafuego. Bien, así que comencemos cuanto antes a revisar un poco lo que les comentaba. Ya ahora tenemos promulgación, a contar del 12 de julio ya es vigente, ¿cierto? El nuevo reglamento con sus 19 pliegos técnicos. Y en el RIC número 4, ¿cierto? La primera parte generalmente corresponde a una definición general, ¿cierto? De puntos que tenemos que tener o de elementos que tenemos que tener en consideración en las canalizaciones, ¿ya? Y desde el 7 en adelante se especifican y se detallan las características, las condiciones que tienen que cumplir, ¿cierto?, los distintos sistemas de canalización, ¿ya? Si nos fijamos acá en la presentación, van a ver que existen distintos puntos, aborda, ¿cierto?, diferentes elementos, conductores, los cables de aireación mineral, cables planos, ¿cierto? Pero nosotros nos vamos a enfocar, como decíamos el día de hoy, en los que yo tengo remarcados con rojo, ya que es claramente donde nosotros también podemos aportar un poco más por nuestro conocimiento. Bien,
Ahora, conductores en moldura y bandejas, cierto tipo liviano, o lo que conocemos como bandeja y moldura, ¿ya? Conductores en bandejas portaconductores tipo pesado, ahí que clasifican las escalerillas, las bandejas de fondo plano, ranurado, tipo metálica, ¿cierto? Y también los canastillos. Vamos a verlos todos en ese punto. Ya a tener en consideración, ¿cierto? A modo general, para todos los tipos de los sistemas de canalización, ¿cierto? Hay condiciones que se exigen para todos. De partida, el que sean retardantes a la llama y autoextinguientes es una exigencia para todos, finalmente, los sistemas de canalización. Ya independiente cual sea, ya tienen que los sistemas de canalización ser resistentes a los impactos, ¿cierto? Vamos a hablar ahí de ese famoso IK que aparece ahora. Tiene que ser resistente a las compresiones, a las deformaciones a la larga que se provoquen y en general tener una resistencia mecánica que sea suficiente a la larga para soportar los esfuerzos a los cuales va a estar sometido, tanto en la manipulación, instalación e incluso en el uso que van a tener estos sistemas de canalización. Por tanto, nos vamos a dar cuenta que se exigen grados de IP y grados de IK para los distintos sistemas de canalización, ¿ya? Lo que sí es nuevo o llama la atención es que se exige ahora una resistencia también a la acción del sol, ya sobre todo para los productos, vamos a ver más adelante, que son plásticos, debe haber también una resistencia a la acción del sol o al sometimiento a los rayos ultravioleta, ya obviamente también debe permitir, ¿cierto?, estar protegido ante la humedad, los hongos o agentes químicos corrosivos, en el caso de los materiales metálicos, como son, por ejemplo, canastillos, bandejas metálicas o escalerilla, tienen que tener obviamente un recubrimiento que los proteja, ¿cierto?, de la corrosión, tanto galvánica como ambiental. Vamos a hablar un poquito también de eso. Ya, y obviamente tiene que eso ir alineado también a las condiciones en las cuales se van a utilizar. Ahí vamos a tocar también un punto de selección, dónde es mejor instalar uno u otro, ¿cierto? A tener en cuenta. ¿Cuándo se instalan finalmente en lugares que sean calificados como lugares de reunión de personas? Ahí hay que tener en cuenta los puntos el punto 5.5 del pliego donde se habla de esto. También lo vamos a abordar. ¿Ya? Y importante que la selección a la larga del tipo de canalización se tiene que hacer escogiendo también las influencias externas. Van a aparecer unas tablas de recomendación que las vamos a revisar porque según el tipo de cableado y según la exigencia externa que va a tener, es más recomendable utilizar uno u otro tipo de canalización. Ya muchas veces surgen las dudas, si bien el reglamento, por ejemplo, aclara algunos puntos, que por ejemplo las bandejas livianas como molduras o bandejas, ¿cierto?, plásticas deben ser utilizadas en el interior, a veces surgen las dudas también se las podemos usar de forma externa y para eso nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con algunas tablitas dentro de este pliego que nos ayudan un poco a entender, ¿cierto?, qué podemos finalmente utilizar, qué cableados, cómo las podemos proteger finalmente los conductores en distintas circunstancias, ¿ya? Entonces, si vemos en esta primera tabla, por ejemplo, en la que aparece en el 719, nos aparece finalmente una tabla para precisamente elegir canalización de acuerdo, ¿cierto?, a los conductores o cables que yo vaya a llevar. O sea, acá, fíjense que nos aparece en este recuadro un signo más, un signo menos y un cero. El signo más, ¿cierto?, se cruza siempre cuando sea admitido, ya el signo menos cuando es no admitido y el signo cero cuando no aplica o bien no se utiliza en la práctica. Entonces, de esta forma yo puedo más o menos tener una idea, darme una idea de, por ejemplo, si estoy utilizando un conductor desnudo, qué tipo de canalizaciones es que yo puedo utilizar, ¿cierto?, para llevar o portar ese conductor. Ya lo mismo con los aislados, o bien cuando son cables multipolares o unipolares, cuál es la recomendación, ¿cierto?, el admitido, el no admitido del sistema de canalización. Acá en la parte superior, si se fijan, están tuberías, molduras y bandejas, ¿cierto?, los pilares de servicio o columnas, como los conocemos nosotros, ¿cierto? Entonces, ahí me da una orientación finalmente de qué tipo de canalización es lo más adecuado o lo admitido finalmente para un determinado cableado, ¿ya? Así que a tener en consideración. Y por otro lado, ¿cierto? En el punto 7.1.10 también nos aparece una tabla que nos orienta en la situación, ¿cierto?, de las canalizaciones, de acuerdo a dónde se vayan a instalar. Por ejemplo, si va en un conducto chaff, ¿cierto? Y si ese conducto chaff es accesible o no accesible, yo también voy a tener admitido unos tipos de canalizaciones. Ya, por ejemplo, si pensamos obviamente en pilares de servicio para un chaff, claramente es algo que no aplica o que claramente en la práctica no se utiliza, por eso aparece acá en la tabla un 0. Ya, ahora, por ejemplo, si para un conducto chaff, como podría ser el chaff de los edificios, ¿cierto?, pensamos en
instalar conductores, ¿cierto?, desnudos o sobre algún tipo de aislador, eso no está admitido para esa ubicación de la instalación. ¿Ya? Entonces, estas tablas nos van a ir orientando a la larga en poder saber. Acuérdense que hay condiciones en las cuales igual no podemos colocar canalizaciones sin tapas en los chafos, los compartimentos de los ascensores, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todas estas tablas nos orientan a la larga para tener en conciencia de qué puedo utilizar en qué zona de manera más adecuada. ¿Bien? Ya para comenzar, partamos entonces por las canalizaciones que son de tipo liviana. En el caso, ¿cierto?, de nuestras canalizaciones Legrand, corresponde a la línea de bandejas y molduras del EP. La verdad que acá, como les decía al inicio, hay una fuerte base finalmente de normalización en la 4-2003. Ya se venía con una buena base. Habían, ¿cierto?, algunos puntos que siempre nos generaban dudas y esos han sido los que un poco se han aclarado. Pero de todas formas vamos a repasar los puntos que son más relevantes. Ya de partida, obviamente, moldura y bandejas portaconductores son para uso habitacionales o similares, son los perfiles tal cual como ustedes lo ven. Yo creo que todos conocen, han visto bandejas, ¿cierto?, y moldura. Pero uno de los puntos que se hace hincapié ahora y que es importante y que la norma europea está ya hace bastante tiempo, es la exigencia que para acceder a este tipo de canalizaciones siempre sea mediante el uso de una herramienta. Ya es algo que en la norma 4-2003 no se mencionaba tan frecuente o no se hacía tanta alusión, pero es algo que en la norma europea se pide hace mucho tiempo. ¿Por qué, cierto, el hecho de que a las canalizaciones tipo bandeja o moldura plástica tengamos que acceder mediante el uso de una herramienta? Porque habitualmente la instalación de este tipo de canalizaciones se hace a baja altura. Entonces, es una medida de precaución para evitar que personas no autorizadas, personas que no tengan conocimiento, incluso niños perfectamente puedan acceder a la canalización y entrar en contacto con el cableado eléctrico si esta permitiera, ¿cierto?, un acceso fácil. Entonces, la idea es que siempre la manipulación de esto sea mediante una herramienta, que yo no pueda tomar la tapa y arrancarla, ¿cierto?, de manera sencilla. Tiene que tener ahí un mecanismo que nos permita una buena sujeción de la tapa, solo accesible con una herramienta. Es uno de los puntos que nos destaca, ¿cierto?, el nuevo pliego 4. Ya, por otro lado, hablábamos de resistencia, ¿cierto?, a las condiciones a las cuales va a estar sometida la canalización. Entonces, obviamente también para bandejas y molduras hay una exigencia de índice de protección, ¿cierto?, y índice de choque, el IP y el IK. Ya cuando hablamos del índice de protección al ingreso de agua y polvo, ¿cierto?, nos vamos a encontrar con que nos exigen cumplir con un IP4X. ¿Qué significa que sea un IP4X? Que efectivamente hay una exigencia respecto a la condición de ingreso de polvo o partículas, ¿cierto?, al interior de la canalización, pero no hay una exigencia finalmente con respecto al ingreso de líquidos, ¿ya? Por eso hay una X ahí, no existe indicado, ¿cierto?, una exigencia que se tenga que cumplir en el ingreso de líquidos a las bandejas y molduras plásticas. El IP4, ¿cierto?, nos implica que partículas que sean solo inferiores a 1 milímetro deberían poder ingresar, por tanto es una protección bastante elevada para el sistema de canalización. Es importante entender que todas estas condiciones o estas consideraciones van de la mano con otras, ya que tienen una razón de ser y la vamos a ver, ¿cierto?, ahora, de momento, ya el índice de IP nos garantiza el que no ingresen objetos, por ejemplo, al interior de la canalización, como podría ser algún objeto cortante, metálico o algo que dañe finalmente el cableado en el interior, ¿ya? Pero, por otro lado, ahora también se nos exige que cumplan con un grado de IK. Y ese IK, ¿cierto?, es un IK para el caso de bandeja y moldura 0,7, lo que implica, ¿cierto?, hasta 2, que debe ser capaz de resistir 2 joules de energía como un golpe. ¿Ya? ¿Por qué se exige esto? Lo mismo que ya habíamos dicho. Generalmente están instaladas a baja altura. Generalmente las chocamos con los pies, con muebles, ¿cierto? Cuando de repente se hace algún cambio de layout, pasamos a golpear, ¿cierto?, las canalizaciones. Y lo importante, ¿cierto?, de que tenga este índice K es que finalmente esta bandeja y moldura no se quiebre, ¿cierto?, con un golpe, no se rompa fácilmente, porque desde el punto en el que yo la choque con algo y se fracture o se quiebre finalmente la canalización, automáticamente ya tampoco vamos a poder garantizar el IP, ya que en ese punto que se rompió de la canalización no ingresen objetos que puedan poner a la larga en riesgo el cableado, ¿cierto?, la durabilidad de ese cableado. Entonces, de ahí estas dos exigencias van de la mano, de hecho, en el mismo punto a tener en consideración, ¿ya?
En todas las canalizaciones a la larga que están en el RIC número 4 nos vamos a encontrar con estas tablas. Estas tablas, ¿cierto?, consideran las características mínimas a la larga que se le exigen al sistema de canalización. En este caso, las características mínimas a las molduras y a las bandejas. Ya varios de los puntos son los que estamos viendo. Por ejemplo, nos pide resistencia al impacto de 2 joules, ¿cierto? Eso es el IK07. Nos pide, obviamente, un nivel de sección de milímetros, ¿cierto?, del plástico de la canalización. Nos pide temperaturas de operación, por ejemplo, que vayan entre los menos 5 y los más 60. Nos piden las características, en este caso, de aislamiento eléctrico, porque es un material plástico, ¿cierto? Ahí nos pide, obviamente, esa característica. El IP4X, ¿cierto?, que ya habíamos hablado, y obviamente que no sea propagador de llama, que tenga un nivel de resistencia también a la corrosión. ¿Cómo a la larga yo garantizo esto? Fíjense que abajo sale una nota a la larga que nos pide o nos indica que el cumplimiento de estas características es definido de acuerdo a los protocolos y ensayos de seguridad que establezca la superintendencia. Ahora, cuando no existen, por ejemplo, estos protocolos, como en el caso, por ejemplo, de las bandejas de moldura, acá actualmente no se testean, ¿cierto?, todos los sistemas de canalización obligatoriamente en Chile, como sí se hace con otros productos, pero en estos casos se recurre a que el producto cumpla finalmente con una norma internacional de fabricación, en este caso la IS 61084-2001, ya que obviamente va ahí que va de cierta forma a respaldar que la construcción finalmente de estos productos se haga de acuerdo a los estándares internacionales que se exige, ¿cierto?, para estos determinados productos. ¿Ya? ¿Cómo lo compruebo? Mediante certificados e incluso mediante las fichas técnicas de los fabricantes de los productos. Yo puedo acreditar finalmente el cumplimiento de la IEC en este caso. ¿Ya? Otro punto a considerar, y que ya estaba en la 4/2003, uso correcto de accesorios, ¿cierto? No evitar saltarnos el accesorio y entender a la larga que esto también suma, ¿cierto? Va de la mano con los puntos que habíamos visto anteriormente. La única forma que yo tengo de garantizar el grado de protección en todo el recorrido de la canalización, como lo exige finalmente el nuevo reglamento y como lo exigía la norma 4/2003, es mediante el uso de los accesorios, ¿ya? No es algo meramente estético, esto permite, como decía, que se mantenga el índice de protección y además permite darle una curvatura en el interior de mejor manera al cableado. Ya cuando yo no utilizo, por ejemplo, accesorios que permitan estas curvaturas, lo que se provocan son, como en la imagen, ángulos de 90 grados donde el cableado tiende a tomar en el interior la misma posición, y eso provoca obviamente un mayor deterioro en la chaqueta de los conductores, genera también puede generar, ¿cierto?, a la larga un punto caliente también en esa zona en la cual el cable se curva de una manera no tan adecuada. Entonces son varios los puntos en los cuales favorece el uso adecuado de los accesorios. ¿Dónde está permitido la instalación de las canalizaciones tipo plásticas? En el interior, ¿cierto? En lugares, como señala, ¿cierto?, instaladas obviamente sobrepuestas, en lugares, ¿cierto?, que sean de un ambiente seco y limpio, habitualmente habitaciones, oficinas o lugares como estos. Se instalan sobre paredes y muros. Muchas veces me han preguntado incluso si se puede instalar en sobrelosa. Eso la verdad que no es factible de realizar, y nos establece una altura mínima de instalación. No se pueden instalar, ¿cierto?, a menos de 20 centímetros desde el piso transitable. O sea, si voy a activar mi puntero acá, yo tengo que tener en consideración que la parte baja de la canalización debe quedar como mínimo a 20 centímetros, ¿cierto?, de el piso transitable. Ya son puntos importantes ahí a tener en cuenta. Bien, las bandejas molduras pueden ser simples o pueden ser compuestas, ya simples o compuestas. Por tanto, esta bandeja simple o compuesta se refiere a que tenga uno o más compartimentos. Yo lo puedo realizar mediante el uso de tabiques que sean ya sea fijos de la bandeja o bien tabiques que sean removibles, como hay en algunos casos, ¿ya? Y eso, el tener, ¿cierto?, bandejas o molduras que tengan más de un compartimento, me da la posibilidad de aplicar, ¿cierto?, el punto 778, que significa que cuando tengo distintos servicios, ya yo los voy a poder llevar en una misma canalización siempre y cuando estos se encuentren separados en distintos compartimentos. Entonces, tal como se ve ahí ustedes en la imagen, ahí, por ejemplo, hay una moldura de 40x16 que tiene efectivamente o viene incorporado con un tabique de fraccionamiento, ¿cierto? Y de separación, perdón. Y en la parte superior se está instalando el cable de alimentación o el cable de fuerza, ¿cierto?, los 3 conductores, y en la parte de abajo se está dejando el cable de datos. Entonces, ahí en esa condición es permitido el poder llevar distintos servicios.
¿Qué son distintos servicios? Fuerza, comunicaciones, ¿cierto? Datos, control, ¿cierto? Todos son clasificados a la larga como distintos servicios y tienen que ir por separado, ¿ya? Juan Pablo nos pregunta, dice, ¿qué porcentaje debe quedar libre en el interior de la bandeja? Excelente pregunta, Juan Pablo, y acá está la respuesta. Acá hubo un aumento, un incremento finalmente. En la 4-2003 lo que se nos indicaba era que deberíamos ocupar aproximadamente el 20% o el 20% de la sección transversal de la canalización. ¿Ya? Ahora, seamos honestos, yo creo que todos vimos muchas canalizaciones que no cumplían con ese 20%, y la verdad que ahora eso se eleva, ya se eleva a un 40%. Debe poder o debe ocuparse como máximo el 40% a la larga de la canalización con los conductores, pero siempre y cuando también, o teniendo en cuenta también las correcciones que hay que hacer por temperatura. Ya recordemos que ahí en los puntos 624 y 625 hay tablas de corrección por cantidad de cableado y por temperatura. Ya cuando vamos a instalar en un entorno en el cual sabemos que va a existir una temperatura mayor, hay que obviamente restringir un poco más el cableado, pero de todas formas no debe exceder, Juan Pablo, del 40%. ¿Ya? Así que a tener en cuenta esos puntos. Bien. En lo que respecta, ¿cierto? En lo que respecta al comportamiento al fuego, acá es donde hubieron a la larga aclaraciones, porque si recuerdan, en la norma 4-2003 teníamos 2 puntos, recuerdo hasta los puntos 8.2, 8.1 y 8.2, 8.2, donde nos explicaba que el producto tenía que ser incombustible, autoextinguente, ¿cierto? Cuando se tratara de lugares realmente de personas tenía que ser libre de halógeno, y abajo salía una nota, no sé si recordarán, una nota aclaratoria que tenía que cumplir con BOF 4 de la norma francesa 16, 101 y 102, y finalmente eso provocaba una tremenda confusión. Uno no sabía, no entendía bien a la larga si tenía que ser M1 o si era M1 era autoextinguente, se provocaba, ¿cierto? Hay un enredo y muchas veces se solicitaban esas aclaraciones también a la SEC de forma constante. Entonces, ahora la verdad que es bastante más explícito lo que tiene que cumplir, ¿ya? Y no por eso, ojo, es distinto a lo que ya veníamos cumpliendo, solo que ahora se expresa de una manera bastante más sencilla. Entonces, en el punto 5.2 nos vamos a encontrar que dice que a la larga todos los conductores eléctricos y canalizaciones que sean no metálicas, ¿ya? Para que sean utilizadas en una instalación, deben sí o sí ser retardantes a la llama y autoextinguentes. Ya yo tengo que a la larga poder demostrar esto. Generalmente esto se hace mediante las pruebas de hilo incandescente, con certificados, ¿cierto? En las cuales se testea que el producto efectivamente al estar sometido en una fuente de calor directa no se inflame, no finalmente propague llama, y además cuando yo retiro esta fuente de calor directo, el producto automáticamente se autoextinga o se apague de manera rápida. Generalmente se exige en 30 segundos. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener en cuenta estos puntos. Eso, ojo, no es distinto a lo que conocíamos como clase M1. ¿Ya? La clase M1 o el sistema de clases M0, M1 hasta M4 es un sistema que se usa todavía en Europa, que con el tiempo se ha ido detallando mucho más, ¿ya? En cuanto a qué es su comportamiento, pero cuando hablamos de un material plástico, ya que sea clase M1 es lo más alto a la larga que nosotros podemos llegar en cuanto a protección, ¿cierto? Ante la inflamabilidad de un producto. Ya cuando hablamos de M0 son productos que son cemento y fibrocemento, no son plásticos. Entonces, M1 ya es un nivel muy alto. De hecho, si lo ponemos con un ejemplo claro, muchos de ustedes conocerán la bandeja del LP3, por ejemplo, que es una de las bandejas más tradicionales que tiene Legrand. La bandeja del LP3 tiene varias condiciones, por ejemplo, que le garantizan un nivel, ¿cierto?, de retardo a la llama y de autoextinguencia súper fuerte. Como, por ejemplo, que su temperatura a la larga de ensayo en las pruebas de hilo incandescente es de 950 grados Celsius, o sea, hasta 950 se aplica la prueba finalmente y la bandeja nuevamente cumple con autoextinguirse, ¿cierto? Y con no propagar la llama. Y por otra parte, ¿cierto? En el caso de esa bandeja además tiene un índice de oxígeno que tal vez a los que revisaron anteriormente, cuando la norma todavía estaba en consulta, tal vez se percataron que antes en la parte de canalizaciones también se pedía un índice de oxígeno. De hecho, si ustedes van a la norma actualmente y buscan en las referencias normativas al inicio, se van a encontrar con que hay también ahí la mención, ¿cierto?, a la exigencia del índice de oxígeno en una ISO. ¿Qué es el índice de oxígeno? La cantidad de oxígeno que tiene que
que encontrarse en el ambiente para que recién ahí la canalización se inflame, ¿ya? Entonces, en el caso de la DLP3 también es un 50%, cuando el oxígeno habitualmente que tenemos en el aire, si la memoria no me falla, 21 o 29, no me acuerdo bien, pero es bastante más alto, ¿cierto?, lo que tiene la canalización, por tanto es mucho más complejo que se vaya a incendiar. Son puntos que hay que tener finalmente en consideración, pero ojo, que sea, y eso es importante aclararlo, que sea incombustible, que sea autoextinguiente, no significa que sea libre de halógenos, y eso es lo que tiene que quedar súper claro, ¿ya? Cuando se trata entonces de lugares que son de reunión de personas, ¿cierto? Lo que nos exige es que los materiales de aislación, tanto de los conductores, cables, ¿cierto?, como también de las canalizaciones no metálicas, tienen que ser libres de halógeno para todos los recintos, ¿cierto?, que sean considerados como lugares de reunión de personas. En ese caso, tiene que cumplir con ser retardante a la llama, con no propagar incendio, de baja emisión de humo, libre de halógeno y de baja toxicidad. ¿Ya? Generalmente, no general, siempre cuando un producto es libre de halógeno y está certificado como un producto libre de halógeno, cumple con todos los puntos adicionales, con el ser retardante a la llama, con no propagar, ¿cierto?, el incendio, con tener baja emisión de humo, ya, porque lo que se hace finalmente en la canalización es un tratamiento especial del plástico, no es un PVC. Las bandejas normalmente que ustedes conocerán y que encontrarán la gran mayoría son de PVC, un material que a la larga sí es un buen retardante a la llama, pero que tiene halógeno, por tanto cuando se quema genera humo negro. En cambio las canalizaciones que son, ¿cierto?, libres de halógeno son de un material que se llama ABS, ¿ya? Y tiene que ser obviamente certificado y ese material es especial, por tanto no genera todas las condiciones, ¿cierto?, que sí puede generar un material de PVC, ¿ya? A tener en cuenta. ¿Qué cambió? Cambió la forma en la cual se define un lugar de reunión de personas. En la norma 4/2003 estaba sujeto o estaba amarrado, ¿cierto?, a dos condiciones. La primera, ¿cierto?, de una capacidad de tiempo y también de personas. Nos decía que no podían ser más de 25 personas por más de, 25 personas por más de 15 minutos. Eso era lo que nos hablaba la norma 4/2003. Por tanto, nos dejaba ahí un espacio abierto, ¿cierto? Bueno, ¿y qué pasa si son menos de 25 personas? Bueno, ¿y qué pasa si estamos menos de 15 minutos? Entonces, claramente se provoca ahí ya una posibilidad de cuestionar a la larga el recinto. Entonces, para mejor definición, en el reglamento, ojo, en el reglamento, no en el RIC número 4, en el artículo número 3 aparece ahora lo que se conoce como lugares de reunión de personas, o cómo yo defino, ¿cierto?, un lugar de reunión de personas. Y en este caso, ¿cierto?, son todos aquellos espacios o lugares en los cuales haya una capacidad que permita reunirse más de 100 personas. 100 o más personas ya tiene que ser clasificado entonces como un lugar de reunión de personas. No obstante, todos los que están en este listado que están en la presentación, que Alba ya les compartió en la parte superior, tienen que ser considerados como lugares de reunión de personas, entonces, ¿cierto? Como son los recintos asistenciales, educacionales, ¿cierto? Y tantos otros que están ahí en el listado. ¿Bien? Entonces, ya para ir cerrando la parte de canalizaciones plásticas, ¿cierto?, livianas, en este caso para alegrar nuestras bandejas de LP en particular, los quiero dejar obviamente invitados a que puedan conocer, ¿cierto?, nuestra oferta de soluciones en bandejas de LP. Ahí van a encontrar distintos tipos de canalizaciones para cada tipo de necesidad, ya soluciones libres de halógeno, soluciones especiales para trabajo con aire acondicionado, que son mucho más fáciles de instalar, nuestras tradicionales, ¿cierto?, DLP3, o si es que quiero utilizar, por ejemplo, los módulos Mosaic directamente sobre la bandeja, ahí la recomendación es utilizar nuestra línea Snap-on, ¿cierto?, que va a facilitar y va a ser mucho más rápido el trabajo. Incluso una línea, ¿cierto?, DLP antimicrobiana, ya antimicrobiana, que nos va a aportar ahí obviamente niveles de higiene bastante más altos, sobre todo en recintos, por ejemplo, que lo requieren, como pueden ser ciertos lugares de manipulación de alimentos u otros tantos. Ya, así que ahí la invitación a conocerlo y lamentablemente no está acá, no lo alcancé a cargar o no se cargó, no sé qué pasó, pero se los quiero compartir, voy a compartir pantalla para mostrárselos igual. Les pido solamente un segundito. Quiero mostrarles igual una herramienta que les va a servir o les va a ser, ¿cierto?, de gran utilidad. Voy a compartir mi pantalla. A ver, elegir pantalla, abrir en el navegador. Ustedes, por favor, me confirman en el chat ahí cuando ya lo vean. O Alba, si tú me puedes confirmar también cuando ya vean mi pantalla.
Salvador está cargando, ya te Está cargando, confirmo. ya, perfecto. Sí. Ahora la podemos ver. Ya la pueden ver, perfecto. ¿Sí? Entonces, ya para ir cerrando lo de la parte de canalización en liviana, los quiero dejar invitados a que puedan revisar y descargar esta nueva herramienta, ya una herramienta que fue, la verdad, un harto trabajo pensado un poco en facilitar también su trabajo, ¿cierto? En el hecho de que con esta aplicación van a poder conocer todas las líneas, tanto de bandejas como de molduras de LP, buscar información, ¿cierto? Dónde es mejor aplicar o utilizar una u otra para que facilite mi trabajo. Pero no solamente eso, sino que además me va a permitir, por ejemplo, hacer listados de material. Si yo, por ejemplo, necesito tener un listado de ubicación para poder cotizar, por ejemplo, yo puedo seleccionar bandeja, seleccionar moldura, irme al tipo que yo quiero y yo con el teléfono hacer mi ubicación, ¿cierto? Colocar cuántos metros de una necesito, cuántos accesorios y posteriormente descargar un listado, ya un listado que yo se lo puedo compartir, por ejemplo, a mi distribuidor, si ya tengo un distribuidor que me atiende, que trabaja conmigo constantemente, se lo puedo enviar directamente a su correo o puedo yo enviarlo al mío, ¿cierto? Y luego escribir algún mensaje. Yo puedo trabajarlo de esa manera. También, ¿qué van a poder encontrar? Van a poder encontrar acceso a la descarga de material técnico. Acá están en esta aplicación todas las fichas de técnicas de DLP en español, con las guías de instalación, ¿cierto? Cómo se utilizan los accesorios, todas las fichas completas están acá para poder descargarlas, para que ustedes las porten ahí en su teléfono cuando de repente salen algunas instalaciones o cuando de repente no sé cómo se montaba un accesorio, están también disponibles, ¿ya? ¿Qué más? Para todos los que hacen especificación de producto, se encuentran también las especificaciones técnicas, por tanto ya están escritas, es cosa de tomarlas, ¿cierto? Y utilizarlas dentro de los proyectos. Entonces, pensamos ahí en una herramienta lo más completa posible, de seguro en el tiempo va a ir evolucionando, pero la idea es que facilite también el trabajo para ustedes con este tipo de productos y de soluciones, ¿ya? Nota importante y antes que se me vaya, muchas veces no sabemos cuántos cables son el 40% de llenado. Esta aplicación lo soluciona. Entonces ustedes, por ejemplo, seleccionan un tipo un tamaño de canalización y arriba les va a aparecer la opción de ver cuántos, por ejemplo, pares de cable o tríos de cable de 1,5, de 2,5 o bien cables UTP de comunicaciones me caben en ese espacio para cumplir con el reglamento. Ya entonces, una herramienta ahí que les comparto para que ustedes puedan descargar, basta con que la busquen, ¿cierto? En las tiendas de aplicaciones, tanto de Android, ¿cierto? Como de iPhone y la puedan descargar. Bien, entonces termino de compartir ahí para dejarles ese tip y nos cambiamos rápidamente, ¿cierto? Ahora damos vuelta y pasamos a los metálicos, ¿cierto? En este caso nos vamos a enfocar bastante más en la canalización tipo canastillo, ya que es lo nuevo, pero de todas formas vamos a tocar puntos que son en común con las escalerillas, ¿cierto? Y con las bandejas metálicas. Dice, un negocio, recinto dedicado al comercio de una villa o población eventualmente no se considera como local de reunión de personas. Michael, muy buena pregunta, muy buena pregunta. De hecho, creo que la habían hecho en un webinar anterior y la estuvimos revisando con Alba incluso. Eh, Técnicamente, en el punto, ¿cierto?, del reglamento no señala, ¿cierto?, dentro de este listado de recintos, ¿cierto?, que se consideran incluso comerciales, no está especificado, ¿cierto?, un bazar, un negocio, tal vez un mini market pequeño, que es lo que nosotros habituamos o conocemos, ¿cierto?, habitualmente, que están cerca de nuestras casas. Ya, generalmente los puntos que se establecen ahí o que se señalan como centros comerciales son todos los bastante más grandes, de frentón, centros comerciales tipo mall, de estos recintos comerciales que son más grandes, como por ejemplo podría ser también un OK Market, ya, eso sí están clasificados. Ahora, ¿dónde nos quedó la duda? Y para eso también hicimos la consulta a la SEC y estamos esperando la respuesta, es que tiene que haber un criterio finalmente para poder determinar, ¿cierto?, el espacio de estas 100 personas, porque si, por ejemplo, el negocio el que tú me planteas es un gran negocio, por más que esté en una villa, ¿cierto?, que esté en una población eventualmente, y tiene la capacidad para albergar esas 100 personas, bueno, ¿cuántas personas por metro cuadrado entonces lo que nos tendríamos que nosotros considerar para hacer el cálculo, para poder determinarlo? Ya teníamos la duda, analizamos, ¿cierto? Creo que tal vez fue de seguro tu pregunta en un webinar anterior, y ante la duda levantamos la pregunta a la superintendencia. Ya, así que vamos a ver, apenas nos contesten para tenerla también, ¿cierto? Como respuesta a estas inquietudes, porque van naciendo, ¿cierto? De las interpretaciones que le damos también
a este nuevo reglamento. ¿Ya? Así que apenas la tengamos, la vamos a compartir seguro, Michael, contigo. ¿Ya? En el caso de Elber, dice, en ciertas áreas no se puede utilizar las molduras, por lo tanto, es factible utilizar tubería. Obviamente ahí, Elber, hay que ver la tablita que vimos al inicio con recomendaciones, si el área cumple o el espacio, ¿cierto? Cumple con que se pueda instalar, por ejemplo, tubería. Me imagino, tal vez te refieres a alguna plástica o MT. No veo por qué no, si es que la superficie, por ejemplo, o el espacio no permite la instalación de moldura, ¿ya? Así que, pero para eso un poco es la guía, ¿cierto? La guía un poco que nos dan esas tablas que vimos al inicio. Dice, Iván dice, significa 100 personas de compradores sin contar a los vendedores o en total. Es en total, Iván. Capacidad, ¿cierto? Capacidad para albergar o tener 100 o más personas. No importa o no define finalmente si son vendedores, compradores o cómo se distribuye finalmente esas 100 personas, sino que son 100 personas. Si la duda que está más difícil de determinar, ¿cierto? Y que es la pregunta que nos hacía Michael, es cómo consideramos esas 100 personas. 2 o 3 personas por metro cuadrado, tiene que haber una forma para poder verlo, y como no lo teníamos bien claro, levantamos la pregunta a la SEC también para salir de esa duda, ¿cierto? Para resolver esa inquietud. ¿Bien? Entonces, ya en materia de canastillo, en este caso, las canalizaciones de tipo pesado, ¿cierto? Nos vamos a encontrar obviamente con los canastillos para el caso, ¿cierto? De nuestra solución, el Legrand Cablofil, ¿cierto? Que es nuestra oferta para este producto. Lo define, en primera instancia, lo define como el producto que ustedes ven ahí en pantalla, ¿cierto? Son un conjunto a la larga de varillas de acero que se sueldan, ¿cierto? En el caso del Cablofil, que se hace un electrosoldado de ella para que tenga obviamente una resistencia y una calidad mucho mejor, y obviamente se dobla para formar esta sección tipo bandeja transversal que ustedes ven en la imagen, ¿ya? En el caso de las terminaciones, como se señala también, puede ser este acero ya directamente como acero inoxidable, o bien puede ser un acero sin protección que luego se recubre, ya sea por un sistema por un proceso, perdón, de electrocincado o bien por un proceso de galvanizado en caliente. Ya así que son las condiciones en las que se presentan, ¿cierto? Los canastillos para este tipo de soluciones. Como ya dijimos, obviamente tiene su propia tablita. En esta tabla nos señala algunas de las características mínimas que tiene que cumplir, como son, por ejemplo, una resistencia a los impactos de 5 Joule, ya, o sea, obviamente es mayor que la que tiene una bandeja plástica para resistencia de impacto, pero las temperaturas de operación y de instalación, perdón, y de servicio también son las mismas, entre menos 5 y 60 grados Celsius. En el caso, ¿cierto?, de esto, como es una canalización metálica, tiene que tener propiedad de continuidad eléctrica. Ya vamos a ver que hay una exigencia sobre la continuidad eléctrica para garantizar también que funcionen de forma adecuada los sistemas de protección. Obviamente, protocolos de ensayo, protocolos para este tipo de producto tampoco existe, por tanto, lo que exige en este caso es el cumplimiento del estándar IS 61537. El IS 61537 aplica para canastillos, para escalerillas y para canalizaciones tipo bandeja metálica. Ya es el mismo estándar internacional que aplica en estas consideraciones. Así que hay que demostrarlo, obviamente, ese cumplimiento. Varios de los puntos, y por eso también los vamos a tocar al finalizar, varios de los puntos, ¿cierto?, en cuanto a la instalación del canastillo como soportaciones y otras, son compartidos, ¿cierto?, con las bandejas ranuradas, las escalerillas, perdón, las bandejas de fondo plano. Por eso aquí hay que tener presente que es bueno, por ejemplo, leer, no solamente quedarse con la lectura del punto que dice canastillo, sino que leer y tener claridad sobre qué pasa con las escalerillas y qué pasa con las bandejas de fondo plano, ¿ya? Entonces, partamos obviamente ya con la parte del canastillo. El punto más relevante, ¿cierto?, de estas exigencias un poco es el 712.4. Es un punto que es súper grande. Si se fijan, es un texto bastante largo y que toca distintas temáticas. Por tanto, para que quede bien claro lo que tenemos que tener en consideración para poder utilizar canastillo en una instalación, dijimos, bueno, dividámoslo en 4 puntos más pequeños para que podamos tener claridad de lo que nos están pidiendo, ¿cierto?, en este tremendo punto del reglamento. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrarnos con una exigencia de resistencia, ¿cierto?, por tramo del canastillo, una exigencia para la red equipotencial, una exigencia para la compatibilidad electromagnética y una exigencia para la resistencia al fuego. Entonces, revisemos uno por uno. En el caso, ¿cierto?, de
de la resistencia que tiene que tener el sistema de canastillo. Ya se fijan, dice que los canastillos que son portaconductores, con sus accesorios a la larga tienen que formar un conjunto eléctricamente continuo. Ya esto tiene que tener, garantizar un poco la continuidad para tener una adecuada red también equipotencial. ¿Qué nos pide? Nos pide que hay que asegurar una resistencia como máximo de 5 miliohms por metro, ya de acuerdo al estándar internacional. Eso es exigido finalmente, por tanto es súper importante que los sistemas de canalización tengan una baja resistencia de unión. Generalmente las resistencias los accesorios que utilizamos para unir suelen agregar obviamente una resistencia adicional si no son de los materiales adecuados. Entonces es importante tener en cuenta, ¿cierto?, que el conjunto tiene que ser, como dijimos, eléctricamente continuo y además procurar que no sobrepase los 5 miliohms por metro, que es la exigencia, ¿ya? ¿Para qué se pide esto? Obviamente para garantizar la seguridad de las personas y la seguridad de los bienes, ¿ya? Uno nunca está libre a la larga que, por ejemplo, la chaqueta de un conductor pueda romperse, pueda entrar en contacto con el canastillo y que tenga una adecuada conexión a tierra y que tenga continuidad, va a proteger finalmente a la persona, al operario que vaya a entrar en contacto con la canalización de una electrocución. Entonces, obviamente es exigido. Bien, pero además contribuye a tener un mejor comportamiento electromagnético. Ya cuando yo trabajo con cables tanto de fuerza como datos, que esté debidamente aterrizado, contribuye, ¿cierto?, a mitigar el ruido, el efecto que se pueda inducir, ¿cierto?, en los conductores de comunicación. Y ahí, por ejemplo, yo les dejé de todas formas, Cablofil, por ejemplo, en sus uniones rápidas tiene resistencias de 0,82 miliohms, por tanto es bastante bajo la resistencia de unión que garantiza también tener una resistencia por metro bastante baja, ¿ya? Todas las partes metálicas del sistema de canalización, todas tienen que estar conectadas a un conductor de protección, ¿ya? El conductor que ustedes ven ahí en esa imagen, en chiquitito, eso tiene que estar, ¿cierto?, en todo el recorrido de la canalización y se exige que esté unido a la canalización cada 3 metros, ¿ya? Generalmente los largos que tienen estas canalizaciones, Cablofil y este modelo de canastillo, son de 3 metros. Por tanto, yo al menos tengo que asegurar el anclaje a cada uno de los tramos del canastillo. ¿Qué pasa en las curvas, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando hago algún accesorio en el sitio? Ese accesorio también tiene que ir unido con este cable, ¿ya? Así que eso a tener en consideración que tengo que fijarlo. ¿Por qué? Porque esto de cierta forma asegura la continuidad eléctrica en la extensión, por eso se exige, ¿ya? Y además, que es importante, porque esto me ha tocado ver varios casos donde no está unido, además deben estar unidos mecánicamente a los tableros o a otro sistema de canalización, ¿cierto? Hacia donde vayan o desde donde provengan. Entonces, si significa, si yo estoy bajando con el canastillo, con la solución, hasta un tablero, ese canastillo tiene que estar unido mecánicamente al tablero. Si el canastillo, por ejemplo, en un sector deriva a otro tipo de canalización, una escalerilla, una bandeja, tiene que estar unido mecánicamente también a esa estructura para poder garantizar finalmente esa red equipotencial. ¿Ya? La red equipotencial a la larga es como tener finalmente una protección, es una protección extra finalmente, es como tener una canalización especial para que todas las corrientes de falla o que se puedan provocar se vayan precisamente a tierra y activen o generen finalmente la reacción de las protecciones. Por tanto, es importante tener esto en consideración. Como recomendación, siempre que hayan tramos, por ejemplo, de más de 15 metros de canalización, hasta 15 metros, por ejemplo, aterricemos ambos extremos. Si sobrepasan los 15 metros, ojalá vayamos aterrizando cada 15 metros. Eso va a garantizar una mejor red equipotencial. Ahí en la imagen yo dejé un ejemplo también de ahí cómo el término, ¿cierto?, el canastillo es aterrizado finalmente para tener una buena red equipotencial. Esto obviamente da mayor seguridad y contribuye también a la compatibilidad electromagnética. El conductor, ¿cierto?, de protección con el cual nosotros tenemos que acompañar la canalización en todo su recorrido es de una sección de como mínimo 8,37 milímetros cuadrados. Ya eso es lo que se exige por el reglamento. Nos pide obviamente que el fabricante tiene que entregar ahí las pruebas finalmente de que el canastillo realmente contribuye a una buena compatibilidad electromagnética en la instalación. Entonces, si se fijan acá, por ejemplo, yo compartí un pantallazo del certificado que se entrega con el canastillo Cablofil, pero hay que entender un poco qué es finalmente este comportamiento
que se da, ¿cierto? Cuando yo tengo cables de fuerza y de datos, ya, y que nos lleva a este punto de la compatibilidad electromagnética. Generalmente nosotros tenemos fuentes generadoras, ¿cierto?, de estos campos electromagnéticos. Pueden ser los mismos cables de alimentación, pueden ser variadores de frecuencia, ¿cierto?, u otros que se dan a veces en la industria. Y esos, finalmente, todas esas... ese ruido, finalmente esas ondas electromagnéticas van y a través de los acoplamientos, que generalmente el que termina transformándose en ese acoplamiento es el mismo sistema de canalización metálico, llega a una víctima, que suelen ser los cables de comunicación. Entonces, para evitar obviamente que afecten los cables de comunicación o los cables de control, lo que se busca es que tenga una buena compatibilidad. Si se fijan, acá en estas gráficas se puede ver cómo distintos sistemas de canalización tienen distintos comportamientos en cuanto a compatibilidad electromagnética. Por ejemplo, utilizar un canastillo con tapa cumple una de las mejores condiciones finalmente de compatibilidad electromagnética, tanto así como sería, por ejemplo, una bandeja totalmente cerrada de fondo plano, con la condición es que, con la diferencia que en el canastillo vamos a tener mejores condiciones de ventilación, ¿cierto? Y mejores condiciones, ¿cierto?, de distribución visual, ¿ya? Pero este punto es más interesante aún porque fíjense lo que pasa. Si yo llevo un cable de fuerza pegado con un cable de datos, automáticamente la perturbación en el cable de datos es esta línea rosada que ustedes ven acá, se eleva muchísimo. Ya cuando yo separo, por ejemplo, el cable de datos con el cable de fuerza alrededor de 30 centímetros, automáticamente disminuye, ¿cierto?, esa perturbación en el cable. Pero si además de separar los cables de fuerza y de datos, yo garantizo una buena red equipotencial, significa que el canastillo está debidamente aterrizado, baja la perturbación aún más, ¿ya? Entonces, todos esos son puntos que uno tiene que tener en cuenta y tienen que contribuir a la larga para un buen comportamiento electromagnético en esta solución, ¿ya? Hay que mostrar certificado para acreditar que contribuye de forma positiva. Y la última parte de ese punto, fíjense que todo eso sale solo en un punto, así que hay que tener en cuenta, es la resistencia al fuego del canastillo. Los canastillos tienen que ser testeados, a la larga tiene que haber una certificación de por medio que acredite, ¿cierto?, que el canastillo en este caso es capaz de soportar un incendio, ¿ya? Las condiciones de la prueba, fíjense, son hasta 90 minutos, sometido a 90 minutos a una temperatura de 1000 grados Celsius en un horno. Fíjense que este horno tiene 4 metros, 2 metros, 2 metros y medio de alto. Entonces el canastillo se coloca ahí con la solución completa, con los soportes, el canastillo, los perfiles, en este caso, los conductores que se van a utilizar. Todo eso se somete finalmente a una prueba y se ve y se incinera, ¿cierto? Finalmente se enciende en un horno a 1000 grados Celsius por 90 minutos. Para garantizar, ¿qué cosa? Para garantizar que, ¿cierto?, el canastillo no va a desarmarse ni va a dejar caer la carga, ¿cierto?, y que va a garantizar finalmente la soportación de los conductores o del sistema, ¿cierto?, que tenga en su interior de todas formas, ¿ya? Entonces ahí está una foto de cómo se está incinerando ya en ese horno y acá, como ustedes pueden ver, ¿cierto?, es el resultado. Fíjense que obviamente se provoca una deformación en el canastillo, pero en ningún caso finalmente se rompió o dejó caer la carga en la solución, ¿ya? Así que son puntos importantes. El producto tiene que estar certificado E90, ¿ya? Así se llama, E90, y corresponde a la norma DIN 4102-12. Este tipo de soluciones es súper importante tenerlo en cuenta porque se están utilizando muchísimo en proyectos de salas de comunicaciones, centros de datos, ya es la solución como predilecta para ese tipo de ubicaciones, por tanto hay una demanda mayor también de este tipo de productos y por tanto piden, ¿cierto?, este tipo de certificación, ¿ya? ¿Qué otros puntos nos indica? Que los accesorios de unión, que son todos los accesorios que utilizamos para unir los tramos de canastillo, tienen que ser, ¿cierto?, diseñado exclusivamente para este fin. No puedo yo colocar finalmente cualquier latita, ¿cierto?, objeto que me permita unir. Tiene que estar diseñado para este fin porque eso da garantía también de la soportación, ¿ya? Y por otro lado tienen que ser uniones por compresión. ¿Qué significa? Que yo las puedo finalmente auto-eclipsar, como es el sistema FAST, por ejemplo, que me permite enganchar de manera automática y queda comprimido el canastillo y unido, o también pueden ser los tradicionales, ¿cierto?, uniones por tornillería, que también es factible de colocar. Ambas son consideradas por compresión. La diferencia es que obviamente el armar con tornillos es bastante más lento que el utilizar ciertas piezas de anclaje rápido, como pueden ser, ¿cierto?, estas uniones rápidas tipo FAST, ¿cierto?, para unir tramos o para generar curvas. Bien.
¿Qué es lo que no se permite? Y por eso ahí puse con la X, no se permiten soldaduras acá, ¿ya? Yo no puedo unir los tramos soldando, a diferencia de, por ejemplo, lo que sí se puede hacer en bandejas de fondo plano metálicas, que sí se admite una soldadura, acá no se admite el uso de soldaduras. También existen los accesorios de montaje, y los de montaje son los que nosotros armamos en terreno, los cortes. Entonces, está permitido que nosotros cortemos, ¿cierto?, los tramos del canastillo o que podamos generar un accesorio de montaje en terreno, permitido obviamente para todas las reducciones, uniones cruz, derivaciones T, ¿cierto?, que tengamos que realizar. Entonces, tenemos permitido el cortar los canastillos, ¿cierto?, para darle la forma correcta, ¿ya? Obviamente, dice y se señala que tiene que ser para formar el terreno mediante los cortes adecuados. Ya existen guías de corte, acá no hay que ponerse creativo finalmente en cómo yo corto. Existen guías de corte para poder realizar cada uno de los accesorios que tienen los canastillos. ¿Ya? Y los accesorios de unión entre canastillos, ¿cierto?, deben ser también, como decíamos, de fábrica. Hay en situaciones en las cuales se pueden dar, ¿cierto?, el que necesitemos un tipo de soportación distinta. Por ejemplo, me ha pasado ver en algunos proyectos. Pero, por ejemplo, la norma que establece que como medio de soporte se va a preferir el uso de sistemas completos, o sea, que utilicemos canastillos, soporte, los perfiles o los espárragos que se conocen habitualmente para su montaje completamente, ¿cierto?, provistos de una fábrica. Pero en algunas excepciones, ¿cierto?, vamos a poder utilizar otro tipo de soporte. Nos ha pasado, ¿cierto?, o pasa en algunos data centers donde hay estructuras que son compartidas por otros sistemas de canalización. Ahí sí se puede utilizar, ¿cierto?, otro tipo. ¿Cuál es la condición? Eso sí, que yo devuelva, cuando hago algún corte, cuando hago alguna modificación, yo devuelva el nivel de galvanizado adecuado a la solución, ¿ya? ¿Qué pasa con las separaciones? Acá está el punto, las separaciones, ¿cierto? O dónde yo tengo que colocar los soportes es cada 1,5 metros. Y esto aplica no solamente para los canastillos, aplica para escalerillas, bandeja y todo. Yo tengo que colocar cada 1,5 metros los soportes. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo distancio más? Fíjense en esta tabla. Esta tabla tiene la carga en kilogramos por metro que soporta, ¿cierto?, la canalización. Y acá, abajito en esta tabla, dice qué pasa cuando estoy a 1,5 metros, 1,6, 2 metros, 2,5 metros. Fíjense que a medida que yo distancio o separo más los soportes, disminuye la capacidad de soportar carga que tiene, en este caso, el canastillo. Y esto pasa no solamente con canastillo, pasa con cualquier solución a la larga de canalización metálica, ¿ya? Por tanto, tener en cuenta ese comportamiento. Nos exige 1,5 metros, salvo en excepciones, ¿cierto?, debidamente justificadas, donde yo puedo llegar hasta 3 metros, pero hay que, insisto, dejarlo debidamente justificado y garantizar que el canastillo va a soportar lo que lleva. ¿Existe alguna restricción o prohibición del uso de canalización electrogalvanizadas en el nuevo reglamento? Michael, vamos a ver, creo que en la siguiente lámina tengo ahí qué es lo que dice finalmente con el uso de electrogalvanizado en el reglamento. Ya sé que lo vamos a ver de inmediato. Obviamente, en este punto de la soportación mecánica también se indica, lógicamente, que hay que utilizar, ¿cierto?, cuando yo utilizo los soportes, que los soportes también compartan las mismas terminaciones. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, una bandeja que es electrocincada, que los soportes sean electrocincados. Si la bandeja, ¿cierto?, es galvanizado en caliente, que los soportes sean galvanizados en caliente, ¿ya? Alturas de instalación, ¿cierto? Desde la parte superior del canastillo al techo, ¿cierto?, tienen que quedar a lo menos 30 centímetros disponibles. ¿Para qué? Para poder trabajar de manera cómoda con el cableado. Si es que el canastillo tiene tapa, poder abrir el canastillo sin problema. Ya se nos pide como mínimo 30 centímetros hacia el piso. Y desde la parte inferior del canastillo hacia el piso transitable tiene que haber como mínimo 2 metros. Ya esas son las exigencias que hay. Ojo, piso transitable, si hay piso técnico, desde la parte donde caminamos, ya no desde la losa. Capacidad o cuánto podemos llenar de la canalización, lo mismo, un 40%, ¿ya? Y también hay que considerar los factores de corrección, ¿ya? Un 40% como máximo. Y la disposición, obviamente, de los conductores, lo que se pide es que vayan ordenados, no es llegar y dejar todos los cables arriba. Tengo que hacer haces de cable, ya tengo que agruparlos, ordenarlos y amarrarlos, formar paquetes para que la distribución del conductor se identifique de mejor manera, ¿cierto?, en el interior de la canalización.
Y acá está un poco la pregunta que nos hacía Michael. Se establece, ¿cierto?, a la larga, es que las escalerillas, ¿cierto?, metálicas deben soportar, ojo, escalerillas, canastillos, bandejas, aplican estos puntos para todos ellos. Ya, las cargas se determinan según la cantidad y sección de los conductores que transportan, kilogramos metro, que es con el gráfico, por ejemplo, que yo les mostraba hace un rato. Y depende de dónde se vayan a usar en el ambiente, se nos exigen algunas condiciones. Entonces, por ejemplo, se nos señala en el reglamento, dice que las escalerillas en ambientes secos, ¿cierto? Y sin presencia de agentes químicos activos, cuya resistencia a la corrosión deberá ser baja e inferior, no utilizada en zonas costeras. Escalería en ambientes secos y sin presencia de agentes químicos. Escalería en ambientes húmedos, ¿cierto?, en presencia de agentes químicos activos, cuya resistencia a corrosión deberá ser media, interior y exteriormente. Ahí se nos pide electrogalvanizada, ¿ya? Yo acá discrepo bastante, debo decir que discrepo bastante con esta recomendación. ¿Por qué motivo? Porque fíjense que se señala que para ambientes que sean húmedos, ¿cierto?, húmedos, pero sin presencia de agentes químicos, deberíamos, ya sea interior o exteriormente, deberíamos utilizar electrogalvanizado, que era un poco la pregunta que nos hacía Michael. En nuestra experiencia, ¿cierto? Y la recomendación que hemos hecho durante mucho tiempo respecto a este punto es que cuando estamos en entornos que son húmedos, electrogalvanizado no es una solución recomendable. ¿Ya? Yo acá, bueno, esto es un poco lo que señala el reglamento, pero ojo con la construcción de especificaciones técnicas. ¿Por qué motivo? Porque si yo, por ejemplo, sé que voy a instalar o estoy especificando un producto electrocincado, ¿ya?, en un espacio que yo ya sé de por sí que va a ser húmedo, lo ideal es no especificar un electrocincado, porque el nivel de protección que tiene el electrocincado es muy delgadito. Ya, por tanto, lo primero que vamos a ver al mes o 2 meses de instalado en un entorno húmedo, vamos a ver que se va a colocar una capa de color blanco en el canastillo. Y esa capa de color blanco es porque el canastillo ya se está defendiendo contra la humedad. La humedad está atacando finalmente y el zinc se está protegiendo de esa humedad para evitar que el canastillo tenga corrosión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo recomendado? Si yo sé que voy a estar instalando en un entorno húmedo, lo ideal es considerar de galvanizado en caliente hacia arriba, ya galvanizado en caliente o un acero inoxidable, ya 304L. Un electrocincado, ¿dónde lo recomendamos? Es recomendable un electrocincado cuando voy a hacer una instalación de uso interior. Por ejemplo, si yo tengo una sala de datos donde habitualmente es un espacio que es controlado finalmente en cuanto a climatización, donde en realidad no voy a tener humedad en el ambiente, un electrocincado es una muy buena solución porque es más económica y porque tampoco la exigencia en cuanto a los factores ambientales aplica, ¿cierto?, como para usar algo de mayor resistencia, ¿vale? Sin embargo, si yo ya estoy pensando, imagínense, en un estacionamiento de un centro comercial o en algún lugar que sea urbano de exterior, ahí ya las condiciones, claramente puede haber humedad en la zona, tienen que ser un poco más exigentes. Por tanto, ahí recomendación galvanizado en caliente. Pero si ya estoy pensando en una instalación más industrial, por ejemplo, o en una zona portuaria donde sé que no solamente puede haber humedad, sino que puede haber un ambiente mucho más salino, ¿cierto? 304L. Y si ya esto va a ser en una industria donde, por ejemplo, la industria de los alimentos generalmente tienen ácidos lácteos, tienen un montón de elementos que hacen que el ambiente sea altamente corrosivo, la solución más indicada es 316L. ¿Ya? Entonces, aquí mi recomendación es tengan en cuenta estas tablas que están en la presentación. Ya no se arriesguen a instalar un electrocincado en un entorno húmedo, porque lo más probable es que vean, ¿cierto?, un deterioro mucho más rápido de la solución. ¿Ya? Yo tengo mi percepción personal que esta recomendación acá en la norma o esta indicación en la norma no es tan adecuada, ¿ya? Así que eso es a recomendación de modo personal. Esos eran los puntos en general, ¿cierto? En canastillo, ya para avanzar brevemente, porque ya le estoy robando más de su tiempo. Las soluciones en cablofil van a encontrar, ¿cierto?, alturas de 30, 54, 105 y hasta 150 milímetros de altura, ¿ya? Y anchos que van desde los 50 milímetros hasta los 900 milímetros. O sea, van a encontrar una gama súper amplia de soluciones, ya una gama súper amplia de soluciones en canastillo para los distintos lugares, ¿cierto?, y tipos de instalación. Bien. Y obviamente acompañado de una gama tanto de accesorios de unión como de montaje. Si se fijan, acá hay una serie de accesorios para unir los tramos de canalización, formar curvas de una manera rápida sin tener que colocar tanto tornillo. Ya, obviamente soportes pensando, ¿cierto?, en muro,
Hay distintos soportes de muro que ustedes se pueden hacer ahí una idea. Soportes para techo, desde los más tradicionales, ¿cierto? A otros que son bastante estéticos y que pasan bien desapercibidos. Soportes para piso, por ejemplo, en muchos data centers o lugares donde se quiere instalar bajo el piso técnico, yo puedo realizarlo, ¿cierto? Mediante ese tipo de soporte. Y accesorios para, por ejemplo, realizar las uniones de cable en el exterior. Acuérdense que yo no puedo hacer uniones de cable en el interior de las canalizaciones, por tanto, existen accesorios para poder adosar cajas al exterior del canastillo y que me van a permitir hacer la unión del conductor en el interior y volver al canastillo. Soportes, por ejemplo, para conduit, para poder llegar con conduit al canastillo, para soportar luminarias, ¿cierto? O para fijar el conductor de tierra, ¿ya? Dice, ¿cuáles son los accesorios que permiten unir canastillo con bandeja lisa o ranurada? Hay un accesorio, Freddy, que nosotros utilizamos, que lo estamos utilizando bastante, no solamente para unir, por ejemplo, para llegar a una bandeja metálica o a una escalerilla, sino que, por ejemplo, cuando llegamos con el canastillo al tablero. Esta solución, que se llama FTX, no sé si la logras ver bien ahí en la imagen, es una solución que tiene como dos espacios para fijar un tornillo, ¿ya? Y tiene como una guía para que tú puedas presionar uno de los hilos del canastillo directamente hacia una superficie plana. Entonces, por ejemplo, este accesorio es súper útil para poder, cuando yo llego con el canastillo a un tablero, a un armario, coloco esa pieza y esa pieza la adornillo, la perno finalmente al tablero y ya provoca una unión mecánica por compresión incluso contra el tablero. La misma pieza me va a servir, por ejemplo, para poder unir a una bandeja plana, para unir, por ejemplo, llegar con eso a una escalerilla. Ya esa es una solución que la hemos visto bastante este último tiempo para hacer esa unión. Y lo que agregamos, ¿cierto? A finales del año pasado, porque la verdad que el mercado de los data centers ha crecido muchísimo, se está demandando mucho de esta solución de canastillo para ello, es que incorporamos bastantes bajadas y administradores de cable, ¿cierto? Para este tipo de soluciones. Entonces, se fijan, hay distintas bajadas que nos permiten llegar a los racks, ¿cierto? Salir con cable o fibra, ¿cierto? Directamente a los armarios, los gabinetes de comunicación. Entonces, todo eso también es parte de la oferta de Cablofil, ¿ya? Y ya para ir finalizando, brevemente veamos el tema de las barreras cortafuego. No sé si las conocían, no sé si habían visto o conocían un poco de estas exigencias, pero las barreras cortafuego son un producto que existe ya hace bastante tiempo en el mercado. Pasa que nuestra norma 4/2003 no tenía, o por lo menos yo no recuerdo que haya tenido exigencias fuertes respecto a los sistemas de barreras cortafuego, ¿ya? Pero es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces en las instalaciones tenemos que atravesar muros, ¿ya? Y cuando nosotros atravesamos un muro, cuando nosotros rompemos un muro para pasar con un sistema de canalización de un lado a otro, lo que nosotros hacemos de forma natural es quitar finalmente la capacidad de cortafuego que tiene ese muro, ¿ya? Un muro de por sí es un cortafuego cuando está cerrado, por tanto, cuando nosotros lo perforamos para pasar la canalización, le quitamos en parte esa protección. Entonces, ¿qué es lo que se nos señala a la larga en el punto 7.15, ¿cierto? Del RIC número 4? Señala, dice, paso de canalizaciones a través de los elementos de construcción, y dice que cada vez que las canalizaciones atraviesen de un recinto a otro, se deben instalar sellos cortafuego, ¿ya? Los cuales tienen que tener como característica una resistencia al fuego que sea equivalente a la de los muros, ¿ya? Los muros tienen distintos niveles de cortafuego. Hay una guía incluso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, creo que se señala, según el tipo de muro, qué nivel de cortafuego tiene, si es 120 minutos, 90 minutos, 60 minutos, 240 minutos, hay una guía, ¿ya? Entonces lo que nos dice es que hay que tener en cuenta como característica una resistencia al fuego que sea equivalente a la de los muros que se van a atravesar, pero que en ningún caso puede ser menor a un F120. Significa que en ningún caso la barrera cortafuego que yo coloque puede soportar menos de 120 minutos, ¿cierto? El resistir la propagación del fuego, ¿ya? Entonces, para que quede ahí un poquito más claro, cuando nosotros vemos una infraestructura, una instalación, vamos a tener como protección al fuego, elementos que son activos y elementos que son pasivos. Por ejemplo, los detectores de humo son elementos activos. La supresión, ¿cierto? Estas típicas cañerías rojas que tienen los aspersores de agua, ¿cierto? En las instalaciones son protección activa, porque esto reacciona una vez que ya el fuego existe, ¿cierto? Toma una acción, genera una alerta, activa, ¿cierto? El sistema de supresión.
Pero hay otras protecciones que son pasivas y ahí es donde clasifican los sellos cortafuego. Los sellos cortafuego tienen la función, por ejemplo, si un incendio comenzara en esta sala que vemos acá en la imagen, si comienza un incendio, automáticamente en el interior de este sello se expande una espuma, ¿ya? Y esa espuma al expandirse sella completamente el paso de los conductores. Por tanto, el fuego no va a traspasar hacia la otra zona a través del conductor. Eso es súper importante y súper relevante. Entonces, esta protección pasiva compartimenta la zona del incendio, dando más tiempo, obviamente, para que esto o dificultando finalmente su propagación hacia otras dependencias del mismo recinto. Ya por eso la exigencia es cierto que cuando nosotros rompemos un muro para pasar con la canalización, bueno, ahora se haga utilizando sellos cortafuegos. ¿Bien? Existen obviamente distintos sistemas cortafuegos. Los más comunes siempre son las espumas, ¿cierto? Pero lo que pasa muchas veces es que cuando hay lugares, o por ejemplo pasa mucho en los data centers, en los cuales se requiere hacer una gestión del cableado frecuente, o sea, estar reemplazando cable, las espumas generan pérdida finalmente a la larga porque voy a tener que estar constantemente cambiando, sacando y destruyendo esa espuma para poder utilizar y modificar el cableado. Entonces, existen soluciones como son, por ejemplo, los ZPAD que nos ayudan, ¿cierto?, a administrar de mejor manera el cableado. Yo puedo colocar más cable, retirar cable, hacer reemplazo, sin a la larga perder la solución, ¿ya? Y cuando obviamente esto se somete a un incendio, simplemente se expande la solución y sella el compartimento, ¿ya? Ahí si se fijan, obviamente tiene, en el caso de los ZPAD, varias características que son distintivas. Por ejemplo, no tiene bordes afilados que puedan dañar el cable. En este caso, con el ZPAD, los cables, hay unas soluciones ya que se venden en el mercado que se colocan girándolas y por tanto tuercen el cable. Ya en este caso, el cable en ningún caso sufre daño al estar dentro de estos sellos cortafuegos. ¿Ya? Y obviamente existe para poder instalarlos en tabiquerías, en hormigones, en pisos. Si es que yo quiero pasar, por ejemplo, del piso 2 al 3, por ejemplo, en una losa, existe también esa solución. ¿Ya? Y obviamente los puedo agrupar. Un solo canal, 2, 3 o 4, 5, 6, hasta 7. Si la memoria no me falla, puedo agrupar para pasar más cableado si es que lo necesito. Tiene que estar certificado, lógicamente. Existen certificaciones EI 60, 90, 120, nosotros llegamos hasta 240 minutos, o sea, 4 horas finalmente de contención del fuego, ya, y certificado. Ahí hay unos ejemplos del testeo de todos los sellos cortafuego y cuál es su finalidad, ¿ya? Así que, para que se interioricen un poco más, yo creo que tal vez dentro de poco vamos a tal vez dar una capacitación de las barreras cortafuego para que lo veamos con mayor profundidad, que dice finalmente en la norma de construcción también respecto a este tipo de soluciones y entender de mejor manera el contexto que tienen los sellos cortafuego, ¿ya? Así que eso, les agradezco, les robé como 15 minutos de más. Hay que tener en cuenta, ¿cierto?, estos puntos en las conclusiones siempre. Cumplir el reglamento, ¿cierto?, que tenemos, obviamente usar productos de calidad para que sean las instalaciones más seguras y duraderas, obviamente, ¿cierto?, escoger las canalizaciones más adecuadas, ojo con lo que hablamos de las terminaciones del canastillo cuando son recintos húmedos, y siempre que tengan dudas, obviamente estamos nosotros acá para apoyarnos. Esa es la función a la vez que también cumplimos, así que si tienen alguna duda de qué seleccionar, escríbanos y nosotros les ayudamos, ¿cierto?, para que no se cometan errores, ¿ya? Así que eso es mi parte. Muchas gracias, Alba. Les robé como 15 minutos extra. No, no pasa nada. Gracias, Salvador, a ti por esa presentación, por hablarnos un poco acerca de este pliego técnico número 4 como parte de este ciclo de charlas. Así que, bueno, agradecerles también a todos por habernos acompañado el día de hoy. No sé si quedan más consultas, más preguntas, sino desde ya dejarlos invitados a participar en el próximo webinar, que va a ser el próximo martes a la misma hora, a las 10 de la mañana, ¿ok? Y como les decía, vamos a estar hablando acerca del pliego técnico número 8. Así que ahí vamos a hablar un poco de alumbrado de emergencia, vamos a hablar un poco acerca de las señaléticas, luego pasamos a todo lo que es eficiencia energética y bueno, ya con eso finalizamos, si no me equivoco, porque luego viene, como les decía, la repetición para todas aquellas personas que no pudieron asistir al primer webinar, que normalmente a veces se enteran un poquito después. Así que por favor les comento que pueden asistir a este para que puedan obtener el diploma final de este ciclo de charlas de verano del nuevo reglamento. Así que ya me despido, Salvador, solamente dejarles acá una muy breve encuesta de satisfacción para que ahí nos dejen sus comentarios, ¿ok?
y nos vemos entonces el próximo martes. Aquellas personas que necesiten las presentaciones anteriores, por favor no duden en escribirnos un correo a Legrand Academy Chile y por ahí se las vamos a hacer llegar, ¿ok? Que ahí dejen la encuesta, vamos a ver si funciona. Perfecto, ahí está funcionando. Gracias, Salvador. No sé si quieres agregar alguna otra cosa. No, solamente darle las gracias, obviamente, por el tiempo incluso adicional que nos entregaron. Así que un fuerte abrazo para todos y que tengan un muy buen día. Gracias, Salvador. César, por favor, te voy a dejar acá mi correo para que me escribas. Yo te voy a hacer llegar las presentaciones que necesites. También recordarles que las grabaciones de estas presentaciones se encuentran un par de días luego en nuestro canal de YouTube Legrand Chile. Está la del pliego técnico número 10, está la del pliego técnico número 2. En un par de días ya va a estar esta disponible para que puedan verla nuevamente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes y no olviden descargar también su diploma de participación que va a ser enviado automáticamente por esta plataforma tan pronto yo cierre la sesión, que va a ser en un par de minutitos más adelante. Así que gracias, Iván, por tus comentarios, Eberto, Juan, Edgar, todos gracias por comentarnos. Edgar, envíame un correíto para hacerte llegar las que necesites, ¿ok? Ahí te voy a dejar mi correo, todos los que necesiten presentaciones anteriores, ahí por el correo con mucho gusto se las vamos a hacer llegar a todos. Así que gracias también a los que ya están contestando la encuesta, olvidé decirles, pero para nosotros es muy valiosa su feedback, el tener sus comentarios, sus propuestas, así que queremos mejorar cada día más esta experiencia en nuestras capacitaciones. Estamos partiendo el año, así que también nos pueden ayudar muchísimo con temas de interés que les gustaría ver durante este año 2022, que en marzo partimos con mucha fuerza. Así que gracias, César, gracias, Roberto, a todos muchas gracias y nos vemos entonces el próximo martes. Edgar, por favor, escríbeme un correo porque si tú me escribes yo te respondo con la presentación y así va a ser más ordenado, a veces se nos pasan, así que ahí te dejo mi correo, me solicitas la que necesiten y ahí te voy respondiendo. Así que gracias, Daniel, por la encuesta y nos vemos entonces ahora sí, próximo martes, que estén muy bien y feliz día. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales.
sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.